Una en punto de la tarde, seguimos aquí en directo en Onda Algeciras Televisión y vamos a hablarles ahora de un libro, se llama La herida de Leopoldo de Luis en el Paraíso y narra la biografía del poeta cordobés Leopoldo Urrutia de Luis, un poeta perteneciente a la generación del 36 y Premio Nacional de las Letras en el año 1979. Su autor es Juan Ignacio Trillo. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Juan Ignacio, ¿por qué escribir un libro sobre Leopoldo de Luis? Cuéntame. Bueno, pues porque es un personaje que no está suficientemente valorado, es uno de los mejores personajes en poesía y en literatura del siglo XX, tiene más de 30 libros publicados y tal y como se ha introducido, es conocido como nacido en Córdoba. Pero él dice que nació en Córdoba, 2 días después estaba en Valladolid. Después estuvo en Madrid y se enamoró de una jimenata y por tanto él se considera que era transfronterizo, como Jimena de la Frontera. Medio jimenato, más o menos. Bueno, jimenato y campo gibraltareño, porque él tenía unas amistades aquí muy significativas. En la línea, por ejemplo, a José Riquelme, que lleva el nombre de la biblioteca, poeta también. También Gabriel Galbri es un personaje muy asociado a él. El primer libro él lo escribe en el año 38, 1938, en plena guerra, y lo escribe precisamente con un campo gibraltareño, aunque nacido en Melilla, como es Gabriel Galbri, y Miguel Hernández. Gran parte de la poesía de Miguel Hernández se salvó gracias a Leopoldo Luis. Y Leopoldo Luis viene aquí, al campo de Gibraltar, que le marca enormemente, después de la guerra, como prisionero político, para realizar todas las fortificaciones que hicieron los presos republicanos, que cuando se habla del Valle de los Caídos, dándole mucha importancia, porque ahí estuvieron 15.000 presos, hay que decir que aquí en el campo de Gibraltar estuvieron 30.000. Bueno, pues uno de ellos fue el eminente poeta Leopoldo Luis. En este caso estuvo en el campo de concentración de San Pablo de Buceite, en Jimena de la Frontera, y allí cuando llegó, deshidratado en un vagón para carga de animales, dice, donde los animales éramos nosotros, y eran todos personajes ilustres, derrotados de la guerra, allí se enamora de una jimenata, y que era María Gómez Sierra, y tienen un hijo que es Jorge Urrutia, un eminente catedrático de la Universidad Carlos III, y también la infancia de Jorge Urrutia, el hijo, transcurre también aquí en el campo de Gibraltar. De modo que le he querido poner espacio para reivindicar la historia de Leopoldo Luis, desconocida, asociada aquí al campo de Gibraltar. Y el nombre de la herida de Leopoldo Luis en el Paraíso del Sur, que parece una contradicción, herida por una parte y Paraíso del Sur por otro lado, pues tiene lugar esa herida porque era un derrotado de la guerra y porque tenía que cumplir condena en un campo de concentración de trabajo forzado. Y el Paraíso del Sur, el paraíso porque encuentra el entorno maravilloso para la poesía, los alcornocales, la bahía de Algeciras y su amor, que también forma parte del paraíso. Él muere en el año 2005 con una gran sorpresa, y es que aparece un hermano de padre que él desconocía y con el que había estado unido durante 30 años en las mismas tertulias de poesía y de prosa, y era Paco Umbral. Bueno. Ni Paco Umbral se llama Paco Umbral, ni Leopoldo de Luis se llama Leopoldo de Luis. Él es Leopoldo Urrutia porque cambia ese apellido que era maldito, porque era el apellido de represaliado republicano, y Paco Umbral no se llama Umbral para nada, sino Francisco Alejandro Pérez Martínez. Dos personajes maravillosos para estudiar el siglo XX y comienzos del XXI, y los dos bajo seudónimo para ocultar, uno, su condición de preso,
y el otro su condición de hijo de madre soltera. Juan Ignacio, ¿es un libro para todos los públicos? Quizás para los más jóvenes, un libro quizás un poquito más denso. No, es un libro para todo, un libro para todos los públicos, y además es un libro multidisciplinar, es decir, no es un libro de poesía, pero la poesía forma parte del libro. A veces cuando leemos una poesía decimos qué bonito, qué lírica, qué tal, pero nunca nos fijamos en qué contexto tiene lugar esa poesía, qué le inspiró al poeta escribir esa poesía. Hay una poesía preciosa, que es una de las que más se ha valorado, que se llama Naranja Amarga, pero nadie entiende, es decir, qué bonito, qué prosa, qué lírica, qué rima, pero no sabían que era en Gaucín, que llega ese tren donde están los presos, se paran, intentan abrir una de las puertas, ellos iban amarrados con alambre de 2 en 2, y después de 2 días sin comer ni beber y haciéndose sus necesidades allí dentro, ven unos naranjos con naranja amarga y empiezan a echarlo al vagón. Y de ahí sale, por ejemplo, ese poema. Pues así voy narrando. Pero es un libro histórico, es decir, es un libro que es un repaso de la historia del siglo XX, y además es un personaje que es el único de los pocos que conecta con la generación del 98, con Antonio Machado y con Juan Ramón Jiménez, con la del 27, con Federico, con Rafael Alberti, y con la del 36, Miguel Hernández. Pero es que además es uno de los pocos que queda en el interior. Mientras el exilio se lleva a gran parte de los poetas, él queda en el interior. Y es de los pocos que sobrevive a Franco, porque otro que queda en el interior, pero en la cárcel, es Miguel Hernández. Y aquí explico también cómo se sacaban los poemas que Miguel Hernández escribía en la propia cárcel. En fin, un libro investigado para dar gran parte de lo que no es conocido de este poeta y de la historia de aquel momento aquí en el campo de concentración, donde incluso saco el monaguillo que iba los fines de semana a dar misa con el cura, que el cura era dar pandeire al campo de concentración, que no era casual que los terrenos eran de don Juan Mars, uno de los que fue financiador del golpe de Estado de Franco. Bueno, ese niño vive todavía en la línea de la Concepción, lo entrevisté y hasta me contó el menú que se comía allí, excepcionalmente cuando llegaba el cura en un burro y escoltado por militares. ¿Cómo ha sido toda esta labor de investigación, de documentación? Porque supongo que habrán sido meses, años de trabajo, ¿no? Pues efectivamente, es decir, han sido años, yo lo tenía ahí aparcado porque mi actividad profesional no me daba tiempo, y ha sido ya la jubilación donde lo he sacado. Y he tenido la gran fortuna de acceder a todo el archivo personal del propio autor, Leopoldo Luis, con lo cual aparecen cantidad de aspectos inéditos, dentro de que vienen fotografías de todas las distintas generaciones, incluso desde su propio origen. Hay una figura fundamental para explicar por qué llegó él a ser Premio Nacional a las Letras, Premio Nacional de Poesía, hijo predilecto de Andalucía, y el origen hay un padre detrás, ese que fue padre también de Paco Umbral y ese que fue su padre del matrimonio. Ese es un personaje que es muy interesante, y aquí también se subraya porque el niño desde chiquitito se leía toda la biblioteca del 98, y en su casa los usos y costumbres era a la hora de comer y a la hora de cenar, en otro eran los rezos, aquí era leer poesía. ¿Dónde podemos comprar el libro? Bueno, pues el libro está a punto de agotarse y resulta que no ha sido distribuido hay que darse prisa, por un problema de Diputación. Aquí yo estoy intentando a ver si a través del Litoral y tal, pero bueno, Ares ya lo tiene en la línea de la Concepción, y ellos además lo envían a domicilio sin ningún tipo de problema. Entonces estaremos muy pendientes para que no se acabe, y todo el que quiera verlo lo consiga. Juan Ignacio Trillo, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, un placer, ¿eh? Mucha suerte. Y saludo a la audiencia.